Bienvenido a esta sexta entrega sobre el efecto negativo del calor en circuitos y sistemas electrónicos automotrices. Soy tu amigo, servidor y colega Beto Buster y en esta ocasión vamos a explorar de manera más explícita la forma en la que el calor ataca a los circuitos electrónicos y en el peor de los casos los puede dejar inactivos, fuera de funcionamiento. Pero, ¿cómo podemos entender más fácil el mecanismo del ataque de calor sobre circuitos, conexiones y componentes? Ocurre lo siguiente. En el entorno encerrado de poco espacio, espacios pequeños de los diseños automotrices, el calor generado no tiene mucha oportunidad de disiparse. La disipación de calor es crítica para la protección de circuitos y sistemas. Pero en los automóviles existen dos categorías de calor. Al menos para mí son dos. Y son estas. Número uno, el calor disipado por la combustión. Este es el calor que el motor mismo y el sistema de enfriamiento transfieren y distribuyen para expulsarlo con el radiador y ventilador. Aunque es mucho calor, tenemos que está disipado y por eso no le afecta a los circuitos, no le afecta tanto. Este tipo de calor no representa ningún riesgo importante para circuitos, cables, sensores, conectores o sistemas electrónicos. Y número 2, el calor concentrado por corrientes eléctricas excesivas. Este es el tipo de calor que representa riesgo para la integridad de circuitos y sistemas electrónicos. Yo le llamo efecto cautín. ¿Has utilizado un cautín y asegurado conexiones con pasta de rosina y soldadura de estaño? Tú sabes que una conexión eléctrica profesional se hace soldando con cautín y el cautín debe alcanzar al menos 300 grados centígrados para calentar el punto donde aplicarás la soldadura. La pasta lubrica los espacios pequeños y así, a esta temperatura elevada, la soldadura se funde y fluye entre el cable en medio entre los pequeños y delgaditos alambres por el transporte lubricado que la pasta misma le ofrece, porque está derretida a esas temperaturas. Entonces retiras el cautín, la soldadura se enfría rápido, se solidifica y la conexión se fusiona en sólido. Ahora tienes una conexión eléctrica profesional. Así debes hacerlas siempre, de lo contrario tendrás falsos contactos por conexiones mal hechas. En fin, no es momento de hablar de procedimientos de soldadura por ahora, pero me parece que el ataque de calor que un cautín ejerce sobre el cobre y el recubrimiento de aislante eléctrico plástico ilustra de forma muy visual el golpe de temperatura que un circuito sufre cuando un punto o una sección en particular en un circuito se calienta demasiado. Lo que ocurrirá es que la soldadura en esos componentes se va a derretir. Si en un circuito algunas terminales se desprenden de su lugar, fue por motivo de exceso de calor, no del calor disipado por la combustión, no, ese no, sino del calor concentrado por corrientes eléctricas excesivas. Corrientes eléctricas de 10 amperes en sistemas de 12 voltios pueden alcanzar temperaturas de 200, 220, 250 grados centígrados o más. Eso es mucho calor cuando la resistencia es pequeña y concentrada. Incluso en circuitos de 5 voltios, si la resistencia es todavía más baja en el trayecto a tierra, la corriente puede aumentar mucho. Esto funde la soldadura de conexiones. Por eso le llamo efecto cautín, porque un circuito o alguna sección del circuito puede estar transportando mucha corriente, lo cual aumentará la temperatura hasta alcanzar o incluso rebasar el límite máximo superior que las terminales eléctricas pueden soportar. Y entonces lo que ocurre es que la soldadura se funde y el circuito falla. ¿Cuál es entonces una manera fácil y rápida de identificar el punto exacto cuando un módulo de control electrónico, la PCM, deja de funcionar?
De manera rudimentaria, solo tienes que abrirla y mirar si acaso existe algún flamazo visible a simple vista. Algunos son fáciles de detectar, otros no tanto. Pero cuando sí lo son, solo debes aplicar una pequeña gotita de soldadura con cuidado, de manera minuciosa, con delicadeza, para no calentar el resto de la placa y entonces termines en peores condiciones que al principio. Soldar con cautín debería ser rutina para ti y ya hablaremos de cómo hacerlo y también de cómo no hacerlo. Pero por ahora, mi intención es que te beneficies enterándote de que el calor concentrado en espacios diminutos en circuitos es por causa de caudales excesivos de corriente y yo le llamo efecto cautín. Y una forma rápida de identificar cuando uno de estos circuitos está padeciendo los efectos negativos del calor concentrado debido a corrientes excesivas es cerciorándote del estado actual de los pulsos electrónicos de control en el circuito del cual sospechas. Si el circuito está demasiado caliente, al punto de fundirse en sus conexiones por causa del efecto cautín, los pulsos van a presentar problemas. Y una advertencia importante que debes considerar es que no siempre el efecto cautín es completo, sino que es parcial. Y esta parcialidad del calor excesivo concentrado es causa de fallas intermitentes que, como bien sabes, son más difíciles de diagnosticar. A veces los pulsos están bien porque el circuito está a temperatura templada y todo funciona en orden. Pero otras veces el ataque de calor es mayor, los pulsos se entorpecen y el problema se manifiesta. Lo difícil es que a veces ocurre y a veces no, y es un dolor de cabeza. Pero con el curso Pulso Electrónico Automotriz, hoy serás un experto y verás cuando los pulsos son normales y sobre todo cuando no lo son. El efecto cautín es causa muy común de estas fallas intermitentes de difícil diagnóstico, pero yo te voy a enseñar. Te recomiendo comprar este curso y entérate desde ahora de lo que debes buscar y lo que debes ignorar cuando las cosas se complican. Estas fallas son las más lucrativas y más fáciles de hacer porque solo debes aplicar un punto de soldadura en el lugar correcto. Cómpralo hoy y te daré como regalo cualquiera de estos otros cursos que también tengo para ti. Si compras este, te regalo de estos otros el que tú quieras, no importa el precio. Muy bien, no olvides que el enemigo de los circuitos electrónicos es el calor excesivo concentrado por motivo de corrientes excedentes. Por mi parte, eso es todo en este día. Mi nombre es Beto Buster y hasta la próxima.